59. Juan capítulo 8, verso 59, por favor. Dice la Escritura: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Lo vuelvo a leer. Hacemos una breve oración para pedirle a Dios su gracia ante lo que vayamos a aprender. Y vamos a analizar por qué razón estas personas decidieron tomar piedras para arrojárselas a Jesús. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y le pidamos a Dios que nos abra nuestro corazón, nuestro entendimiento. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, porque tienes cuidado de nosotros y nos quieres ayudar a llegar hasta el final. Te ruego que edifiques la fe de todos los presentes, Señor, que podamos caminar como a ti te agrada y no como nosotros quisiéramos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Si lo vemos fríamente, puede tomar sus asientos. Si lo vemos fríamente, estamos ante un intento de homicidio. Está narrado aquí en la Escritura un intento, uno de los varios intentos que tuvieron los judíos para tratar de asesinar a Cristo. Y ahorita que vayamos entendiendo más a fondo de quiénes se trataba, nos vamos a llevar una enorme sorpresa. La Biblia dice que estos judíos habían agarrado piedras, y no precisamente para entregar un regalo a Jesús, sino buscaban matarlo, buscaban asesinarlo. A tal grado había llegado en aquel momento la ira, el enojo que tenían estos judíos, que estaban dispuestos a lo que fuera, estaban dispuestos a acabar con Jesús en ese momento. Llegó un punto en el cual no les importaba si había Sanedrín, si había autorización, si no había autorización. Es decir, no les interesó en este momento absolutamente nada. Lo que querían era callar a Cristo, dejar claro que no podían seguir tolerando lo que estaban escuchando. Y la pregunta es, ¿quiénes son estas personas que tomaron esta decisión tan atrevida? Esta decisión tan llena de rencor, tan llena de ira, que estaban tan dispuestos a pasar por encima de cualquier cosa con tal de poder matar a Jesús. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Así concluyó este diálogo que vamos a estar entendiendo, que vamos a estar estudiando el día de hoy. No sé si quieran pasarse para acá, hermanos. No importa que no haya música de fondo. Decimos en México, o música de fonda. Gracias. Aquí lo importante es que podamos aprender, que podamos resaltar la palabra de Cristo. Eso es lo que realmente interesa, porque es la que nos limpia. Jesús dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y lo que buscamos es limpieza, lo que buscamos es reconciliarnos con Dios, que Él nos hable al corazón, que Él apele a nuestras conciencias y nos conceda la oportunidad de poder entender lo que quiere de cada uno de nosotros. Pues bien, este diálogo que concluye con estas personas enojadas, preparándose para asesinar a Cristo, inició de la siguiente manera, y esta es la enorme sorpresa que quizás algunos no habíamos considerado. Juan capítulo número 8, a partir del versículo número 30. Por favor, ahí mismo Juan capítulo 8, verso 30. Está Jesús en el templo, ha estado enseñando algunas cosas acerca de quién es Él, de la misión a la cual había venido. Y hablando Él estas cosas, dice el versículo 30, hablando Él estas cosas, muchos, ¿qué dicen? Creyeron en Él. Así que la conversación que terminó con estos que habían creído en Jesús, agarrando piedras para asesinarlo, había iniciado con creer en Él. Es decir,
¿qué les pasó a estos judíos que habían creído en Jesús? ¿A qué se enfrentaron que terminaron agarrando piedras contra aquel en quien habían creído? Llama mucho la atención esto porque nos habla de que, pues a pesar de que habían ejercido cierta fe, cierta confianza en Jesús, algo les dijo, algo se dio en el desarrollo del diálogo que provocó que pasaran de creer en Él a quererlo matar, a quererlo asesinar, ¿sí? Y entonces vale mucho la pena comenzar a ir paso a paso. ¿Cómo fue que personas que empezaron creyendo en Jesús terminaron odiándolo a muerte? ¿Sí? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque hoy en día vivimos tiempos en los cuales hay muchísimo engaño. Hay muchísimas personas que hablan y que buscan emocionar a las gentes para tratarlos de hacer sentir cristianos cuando sus vidas, en la vida diaria, en la vida práctica, no reflejan lo que dicen creer. Entonces vamos a estudiar aquí esta parte del Evangelio de Juan, de este encuentro. Yo quisiera que nos imagináramos ese momento. Está Jesús en el templo, en este momento está en Jerusalén, y está sentado en las escalinatas del templo, hablándole a las personas, hablándoles acerca de quién es Él, a qué había venido, y de repente, pues, se hace una gran euforia, y dice, no hombre, de veras, este hombre tiene la verdad, este hombre de verdad viene de Dios. Y entonces Jesús les responde a estos judíos que habían creído en Él lo siguiente. Esta es la respuesta que Jesús le da a las 2.500 millones de personas, según estadísticas de la ONU, que hoy en día profesamos creer en Cristo. Entre todas las personas que nos decimos creyentes, que profesamos en alguna parte de nuestra creencia seguir o creer en Jesús, hay 2.500 millones, en teoría. ¿Sí? Esta es la respuesta que le da Jesús a 2.500 millones de personas que hoy en día decimos creer en Él. Y contesta lo siguiente el Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en Él. O sea, estas palabras que está a punto de iniciar Jesús, se las está diciendo a unos recién creyentes, a personas que recientemente habían sido convencidas de que Él era alguien que venía de parte de Dios. Y lo que les responde es lo siguiente: si vosotros, los judíos que habían creído en Él, permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El hecho de que en ese momento hubieran creído en Jesús los hacía libres, de acuerdo a las palabras de Cristo. No eran libres con todo y que habían profesado creer en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace libre a una persona? ¿Qué es lo que en verdad una persona necesita para poder entender que hemos sido liberados? Dice la Escritura, si vosotros, los judíos que habían creído en Él, permaneciereis. La palabra permanecer quiere decir mantenerse en, sostenerse en un lugar, sostenerse con una actitud. Es que la otra vez, hermano, me fue re bien porque no le contesté a mi esposo. Sí, pero al día siguiente sí. No permaneciste. ¿Dónde está la paciencia en ese caso? Es que, hermano, la vez pasada, de verdad yo le eché muchas ganas y duré 2 días sin tener conflicto con él. Qué bueno. Pero todavía no eres discípulo de Jesús, según estas palabras. ¿Por qué? Porque es el que permanece, no el que dura 1, 2 o 3 días emocionado, diciéndose cristiano, diciendo que está bien con Dios. Aquí me dice que es el que permanece, es decir, el que se mantiene con una actitud de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y templanza, que son los frutos del Espíritu. En otras palabras, nos encontramos aquí ante un escenario
donde creo que una inmensa mayoría de esos 2.500 millones de personas que profesan creer en Cristo quedarían reprobados por estas palabras. Quedarían fuera de estos que no han logrado esta libertad a la cual Jesús nos ha llamado. De tal manera, hermanos, que dice, si vosotros permaneciereis, y además se nos está hablando en futuro, o sea, no por el simple hecho de creer ya en ese momento, como si fuera algo instantáneo, como cuando metes algo de sopa así al microondas y le pones 3 minutos para que se caliente la sopa o la carne, así en 3 minutos ya quiere todo el mundo ser cristiano. Aquí la Biblia me dice que tengo que permanecer en las palabras de Cristo para poderme decir su discípulo. De tal manera que hoy en día hay muchos, pero muchos, que se dicen cristianos, pero no son discípulos de Cristo. Hay muchos que acuden a iglesias, a congregaciones enormes, pequeñas, de todos los sabores y tamaños, pero no están caminando como discípulos de Cristo. ¿Y en qué se nota esto? Aquí me dice la Biblia que si permanecemos en la palabra de Cristo, si vosotros permaneciereis, ¿en qué? En la palabra de Cristo. No se trata nada más de ponerse a orar. Orar hasta los islámicos lo hacen, los budistas lo hacen, es una práctica común de todas las religiones. Pero vivir cada día amando y respetando a Dios, teniéndolo presente en todas las cosas que hacemos, es muy distinto a venir un domingo, un día de semana, a alabar, entonar cantos, escuchar algo de la palabra, irse y al día siguiente te pones una trompada con tu jefe, ¿no? Porque te habló mal. Es decir, no es eso la vida cristiana que Jesús te está ofreciendo. La vida que Jesús ofrece no es una vida de 4 paredes nada más, donde nada más te portas bien durante la estancia en esas 4 paredes, y a veces ni eso, ¿no? Porque luego hay un montón de chismes, de murmuraciones, etc. Es allá afuera, donde todos los días demostramos ser cristianos. Es allá afuera donde la gente ve nuestras obras y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Aquí todos nos decimos hermanos, pero allá afuera, cuando vas en el subte y te metes ahí, te empujan y sientes que te enojas y vas a dar un golpe, ahí es donde se prueba si realmente estamos caminando con Cristo. Porque cualquiera puede dar un golpe, pero no cualquiera se puede aguantar y decir, gracias Señor porque me diste paciencia. Entonces, sí es bien importante entender que es permanecer en las palabras de Cristo. Aquí quien vale y quien su palabra vale es Jesús. Él es el que estamos siguiendo, si realmente lo estamos siguiendo. Si nada más tenemos una religión, pues podemos seguir acudiendo a cualquier congregación en cualquier momento. Pero seguir a Cristo es caminar cada día en sus pisadas, cada día amando al prójimo, haciendo el mayor bien que esté a nuestro alcance hacer. Pero la realidad es que no se ve eso en muchas de las vidas de las personas. Vuelvo a decir, las siguientes palabras dice, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, ¿qué es lo que hace un verdadero discípulo de Jesús? Permanece en la palabra de Cristo. O sea, yo no puedo salir de aquí y ponerme a ver muchachas y decirme cristiano, porque entonces estaré engañándome a mí mismo. No soy cristiano, no me tendré por qué engañar. ¿Sí? Pero si saliendo de aquí me mantengo guardando mi corazón y guardando mi mirada, entonces sí puedo decir que estoy siendo discípulo de Cristo, sí lo estoy siguiendo. ¿Sí me doy a entender? Es bien importante poder que nos caiga la ficha, como dicen acá en Argentina, que nos caiga la ficha, en México decimos el 20, de poder decir, por favor, démonos cuenta cómo estamos caminando cada uno en lo particular. ¿Para qué estarse engañando si estamos reprobados por la Biblia? Porque nuestra máxima autoridad no es lo que me diga el hermano que dice que me llame porto mejor. Nuestra máxima autoridad está aquí. Es la palabra de Dios nuestra máxima autoridad. ¿Ante qué vamos a ser juzgados con respecto a qué? Ante lo que está escrito aquí, en su palabra. Por lo tanto, dejémonos de estar engañando y vamos a ponernos en paz realmente con Dios. Hermanos, el motivo de este ministerio es la reconciliación. ¿Por qué? Porque hoy en día hay multitud de personas
que van a congregaciones y no están reconciliadas realmente con Dios. Viven cada día emocionándose o tratando de ser cristianos, pero no viven cada día confiando en aquel que nos hace cristianos, que es Cristo. Y esa es la enorme diferencia que existe hoy en día. De tal manera que para ser discípulo de Jesús necesitamos que allá afuera también podamos vivir conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad. ¿Cuándo conocemos la verdad? Cuando permanecemos. Es que no, me han platicado algunas personas, hermano, es que es de a poco. ¿Sí? O sea, poco a poco vamos a ir dejando y vamos a ir conociendo y vamos a ir, y entonces poco a poco vamos dejando de ser malos para convertirnos en buenas personas. No es lo que la Biblia nos enseña, que quede claro. La palabra de Dios nos dice que el que empezó la buena obra la concluirá. Pero ¿qué buena obra hay en el pecado? No la hay. No hay una buena obra en el pecado. La buena obra es ¿cuál? Que podemos caminar con Jesús aprendiendo a hacer lo bueno. Es muy diferente aprender a hacer lo bueno, que sí es un proceso, hacer lo bueno, porque vamos aprendiendo qué agrada a Dios, en qué cosa me puedo poner al servicio de mi Dios. Eso sí es bueno y eso sí lo vamos aprendiendo. Pero ¿qué pensaríamos si a una persona, a un varón que cometió adulterio, qué pensaríamos si le dice a su esposa, cuando se da cuenta de que había sido traicionada, resulta que le dice a su esposa, mi amor, de verdad yo te amo mucho. Es más, le lleva, allá decimos mariachis, le lleva cantantes, ¿no?, a la ventana para que le canten bien bonito a la esposa, que ya se enteró que hay un adulterio de por medio. Y llevan a la persona, hasta los mariachis le cantan 1, 2, 3 horas, con lo caro que son. Y allá queda esa imagen, ya le canta mariachis, ya le lleva flores, o sea, hace cosas para tratarle de hacer saber que de verdad la ama. ¿Qué pensaríamos si este hombre llega y le dice a su esposa, mi amor, de verdad que te amo y quiero estar contigo, pero es poco a poco, no puedo dejar a la otra así de golpe? Es poco a poco. Es un proceso. El que empezó la buena obra la va a terminar, no te preocupes, de veras la voy a dejar. Me voy a llevar algunos meses, pero sí de veras la voy a dejar porque te amo. ¿Estaría la mujer contenta con una respuesta así? Pues no, ¿verdad? Sin embargo, así le decimos a Dios. Así le respondemos a Dios cuando Él nos dice, deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. ¿Y qué le decimos? No se puede, somos carne. Pues sí, somos carne, pero a mí la Biblia me enseña que el pecado no se enseñorearía de mí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que en verdad hay una actitud detrás, de no querer dejar de hacer lo malo. Y entonces buscamos los pretextos, las formas o los formatos para tratar de evitar no cambiar verdaderamente nuestra forma de vida. Dejemos ya de poner excusas. Dejemos ya de decirle a Dios, es que de veras te amo, cuando sales de aquí y lo ofendes. Te estás engañando. Estás mintiéndole a Dios y te estás mintiendo a ti mismo. Aquí llegan como familias, etcétera, y saliendo se agarran, pero de verdad, decimos en México, del chongo, ¿no? O sea, hasta el cabello se sacuden. ¿Por qué? Porque no está la paz de Cristo en el corazón. Realmente no lo está. Sí, tienen una religión. Pasaron de ser católicos a ser evangélicos. Dejaron los ídolos y ahora ya no hay ídolos. ¿Y de qué sirve si el corazón sigue siendo el mismo? Aquí nos dice la Escritura lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué hay tantas personas que no creen? Que no creen que se puede cambiar verdaderamente. Porque no han permanecido, no saben que se puede. Sí se puede cambiar, hermanos.
Sí se puede dejar el pecado, sí se puede dejar de estar viendo a las mujeres, sí se puede dejar de estar en iras, en contiendas, en vanaglorias, sí se puede. De hecho, la Escritura nos lo dice. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para liberarnos de qué? ¿Y por qué seguimos en Él? Si somos libres y si le cantamos a Jesús que somos libres, ¿por qué seguimos en Él? ¿Por qué no se ha dado el cambio realmente? Estas palabras que Jesús les dijo les molestaron a estos judíos que ya habían creído en Él. ¿Cuál fue la reacción de estas personas? Y le respondieron, en el versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos. Hermano, siempre he sido cristiano, desde cuna. Yo tengo ya muchos años en el Evangelio. No, hombre, yo, si viera cuántos... No, yo antes era bien vicioso. Sí, pero sigue siendo un mentiroso. O sea, Dios no te va a mandar al infierno por vicioso, pero vas a pasar por alto las mentiras. No, amados. O sea, tanto uno como otra cosa tienen a Cristo, a Dios. Entonces, hoy cuántos jóvenes, de verdad, están bien esclavizados en la pornografía, pero los tienes cantando, alabando, tocando, haciendo esto, haciendo aquello, yendo de aquí, yendo para allá, engañando su propia alma, engañándose a sí mismos. Y mientras ahí en el celular viendo cuestiones pornográficas, se están engañando, se están perdiendo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se están perdiendo creyendo que están caminando con Dios. ¿Sabes cuántas veces le dijo el ángel cuando vio a Ezequiel aquella visión? 3 veces dijo: santo, santo, santo. 3 veces santo es nuestro Dios. Si ahorita te murieras, si en este momento Dios te llamara a cuentas, ¿estarías con Él? ¿O tu conducta te reprobaría? Esa es una pregunta que vale la pena hacerlo, porque es por el bien de nuestras almas. Dios no gana nada con nosotros sí ganamos con Él. Pero vale la pena ser honestos con nosotros mismos. ¿Realmente, en verdad, somos libres? Estos hijos de Abraham, linaje de Abraham, se molestaron porque les insinuó que seguían siendo esclavos. Eso les molestó. Y la reacción que tuvieron fue decirle: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Hermano, aquí ya somos tantas personas y nunca hemos sido esclavos de nadie. Vamos a ver qué es lo que contesta Cristo. Jesús le respondió, versículo 34: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice la Biblia? Esclavo del pecado. Ah, caray. Resulta que la esclavitud no es tener aquí esposas en las muñecas o tener grilletes en los pies. Resulta que ser esclavo tiene que ver con las conductas. Ser esclavo de conductas. Ser esclavo de la pornografía, de la masturbación, del enojo, de la ira, de la contienda, de las disensiones. Ser esclavo de estas cosas es no ser libre. Es no ser libre. Por lo tanto, qué bueno haríamos esta noche, qué bien haría nuestra propia alma el poder ser honestos con nosotros mismos y poder pensar cómo estoy viviendo hasta el día de hoy. ¿Cómo estoy viviendo hasta el día de hoy? Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. En otras palabras, aquellos que son esclavos de sus pecados, esclavos de sus maldades, esclavos de sus perversiones, tienen los días contados. No quedará para siempre el esclavo en la casa.
Ahorita pueden reunirse aquí y cantar y alabar, no va a ser para siempre. Si tú vives esclavo de tus pecados, preocúpate, porque delante de Dios no seremos aceptados. Desde la puerta les dijo a unos: ¿y vosotros quiénes sois? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A tener que entender una cosa: que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y entonces, ¿para qué vino Cristo? Para hacernos libres. ¿De qué? Del pecado. Ay, pero es que no se puede, hermano. Es que la carne es débil. Pues sí, yo sé que la carne está habituada a tomar malas decisiones. Por eso ese que permanece en las palabras de Cristo, porque entonces reconoce que quien puede hacerlo en nosotros es Él. Quien puede tener la capacidad de ayudarnos a salir de todos los vicios es Él. Pero necesitamos permanecer. Si no permanecemos, si no nos atrevemos a permanecer, definitivamente que no vamos a poder corroborar que Jesús verdaderamente hace libre a las personas. Dice la Escritura, versículo 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién debe dar la libertad? Cristo. No es cuántas veces asisto al templo. No es si ya pasé al frente y hice una oración. No es si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y en qué se va a notar la verdadera libertad? Que somos libres del pecado. Es que el pecado destroza la vida de las personas, ¿no? Las hace polvo, las destruye. Pero somos muy hábiles para tratarlo de justificar. Somos muy hábiles para tratar de explicar por qué razón hice lo que hice. Y ahí tienes al adúltero tratando de demostrar por qué razón le faltó el respeto a su esposa. ¿Cuál puede haber? ¿Qué excusa puede haber? Ninguna. No hay excusa alguna para poder ofender y traicionar un pacto que se hizo con el cónyuge. Sin embargo, hoy en día, lamentablemente, se justifica. Hoy en día cientos de personas viven justificando sus malas decisiones, sus maldades. Pero eso sí, vamos al templo. Es más, apúrate, porque si no llegamos tarde. Y me quiero poner a cuentas antes de que empiece. Y así cada domingo o cada día de la semana repiten y repiten y repiten sus mismos pecados. ¿Sabes cómo se le llama eso? Práctica. Es una práctica. Eso no es una caída ocasional de la cual Dios nos levanta. ¿Nos puede levantar Dios una caída ocasional? Por supuesto que sí. Pero es muy distinto llegar a caer a tener el hábito de actuar de esa forma. Es muy distinto llegar a mentir a que sea mi forma de decidir siempre de los problemas. ¿Sí me debe entender? Entonces, la Biblia es bastante clara: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya para cuando están los judíos que habían creído en Él, en este momento, ya se sentían bastante incómodos, ya se sentían que ya querían moverse, querían salirse de ahí. Las conciencias se alteran, las conciencias se despiertan cuando Dios empieza a mostrar su amor y su santidad. Y nos está diciendo: no te engañes. El que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. No te engañes. No le digas como el diablo le dijo a Eva: no moriréis, no te pasa nada, es una carita al aire. ¿Qué tanto es tantito? No moriréis. Oye, es que mira cómo le estás hablando a tu marido, es que mira cómo le estás hablando a tu esposa.
Le estás agrediendo. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Ah, ok. Entonces debo entender que también los que están consignados en la policía, en las cárceles, tengo que justificar sus actitudes porque todo el mundo lo hace. Oye, es que me robó. Todo el mundo lo hace. De una manera o de otra, pero todo el mundo lo hace. Oye, es que me agredió, me golpeó. ¿Qué te preocupa? Todo el mundo lo hace. Seguramente las cárceles están llenas de gente inocente, si pensáramos de esta forma, ¿no? O sea, si justificamos el todo el mundo lo hace, entonces tendríamos que perdonar a los de la cárcel, a los violadores, a los rateros, todos los que han de una u otra manera dañado a la sociedad. Tendríamos que sacarlos de ahí porque todo el mundo lo hace. Pero no es así, ¿verdad? Sí pedimos justicia para nosotros, sí pedimos a las personas que nos ayuden, y no podemos tolerar cuando nos agreden a nosotros, pero cuando nosotros agredimos a Dios, ahí sí bien que toleramos, ¿no? Y es que tenemos un pésimo hábito, hermanos. Tenemos el hábito de compararnos con los que están peor que uno. Sí, la verdad es que sí. Pues si no soy ratero. Ratero aquel, el primo, aquel sí. Ese sí, se mete a las casas y saca lo que puede. Ese sí está re mal. Entonces decimos, bueno, es que comparándome con el que roba todos los días y se mete en una casa, dices, no, pues parezco buena persona. Pero ¿qué tal robas a lo mejor unas hojas de papel, no? Total, que es quitarle, como decimos en México, es como quitarle un pelo a un gato, ¿no? Ni le va a costar. Entonces agarran lo que no les pertenece, creyendo que porque tienen más los otros, va a quedar justificada mi actitud. ¿Sí? Y entonces nos empezamos a comparar con los que están peor que uno. Pues si yo no soy de porochito, yo estoy ahí tirado todo el tiempo de borracho. Yo nomás le echo una de vez en cuando. Nomás los fines de semana. Yo respeto mucho mi trabajo. Nomás los fines de semana. Porque te estás comparando con el que está peor. Comparémonos con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que estar viviendo si nos decimos cristianos? Y si la Biblia me reprueba, entonces tengo problemas. Y necesito reconciliarme con Dios. Por eso este ministerio se llama reconciliación. Porque el objetivo es primero ayudarnos a colocarnos en donde Dios nos pone, de acuerdo a la Biblia, para poder voltearse y decirte misericordia de mí porque soy pecador. ¿Sí me voy a entender? Si no hay este paso del Espíritu Santo de provocar en las personas una verdadera convicción, un estado en el cual de verdad deseen cambiar con todo su corazón y deseen verse despegados de Dios. O sea, que dicen, es que estoy bien mal delante de Dios, estoy reprobado. Mira cómo me va en el trabajo, mira cómo hago esto, cómo hablo con mi esposa, etc. O sea, mi familia me reconoce como el holgazán,